Buenos días, Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hermosa mañana. Quiero compartir esta reflexión contigo y en esta mañana quiero honrar a Dios con todo mi ser, con todo lo que soy, con la grandeza de lo que Él es y con todo lo hermoso que Él es. De manera que quiero reflexionar juntamente contigo, entendiendo que el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo es un tiempo donde debemos acercarnos cada día más al Señor y a la misma vez reflexionar y meditar que tenemos que ser agradecidos con todo lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y con todo lo que Él nos da. Hoy yo meditaba temprano en la mañana, alrededor de las 3 de la mañana, y oraba al Señor y salía una gratitud, un agradecimiento constante había en mi espíritu por decir: Señor, gracias por todo lo que tú me estás permitiendo, porque es evidente que los momentos en los cuales nosotros nos encontramos en estos momentos alrededor del mundo, todo el mundo está afligido, todo el mundo está acongojado, la gente no tiene tiempo para buscar a Dios, la gente no tiene tiempo para meditar en Dios. De hecho que no entienden que Dios está ahí y que Dios está esperando que cada uno de nosotros toquemos a su puerta para Él venir y manifestarse a nuestras vidas. De manera que yo meditaba y escuchaba a alguien decirme unas palabras que me hicieron aún despertar en mi espíritu aún mucho más, porque ella decía que nosotros tenemos que ser tan agradecidos con Dios. Y yo me levanto siendo agradecido, dando gracias, y esta persona y yo conectamos al yo escuchar esas palabras de agradecimiento de ella, porque hoy fue un día en el cual ella pudo ver un nuevo día y venir hasta el Señor y decirle: Señor, aquí estoy, permíteme poder verte en cada detalle, en cada cosa la cual yo estoy haciendo. Y cada cosa que yo estoy haciendo, yo quiero hacerla para ti. Y algo que me quebrantó internamente, que ella dijo: para agradarte a ti. ¿Cuántos de nosotros en lo que estamos haciendo queremos agradar a Dios? ¿Cuántos de nosotros nos levantamos en la mañana, damos gracias por la familia, gracias por el auto, gracias por la comida, gracias por el trabajo? ¿Cuántos nos levantamos así? Y me vino a la memoria un pensamiento que mi padre espiritual siempre decía, que la quejabanza es una desgracia. Cuando usted se levanta quejándose, cuando usted se levanta hablando de queja, usted atrae miseria, desgracia. Y eso me acuerda que el apóstol muchas veces decía: hermano, ¿por qué quejarse? Si hemos recibido el día gratuito, si hemos visto la mano de Dios a nuestro favor, ¿por qué? ¿Por qué no darle gracias a Dios? ¿Por qué no bendecir su nombre? ¿Por qué no exaltarlo en gran manera? ¿Por qué no buscarlo a Él y decirle: Señor, heme aquí, gracias por lo bueno, gracias por lo malo, gracias por lo que vino a mi vida, gracias por lo que va a venir? Y empiece a dar gracias para que usted vea cómo se desata una ola de bendiciones sobre sus vidas. En esta mañana yo quiero compartir esta palabra, y es que esta palabra de la gratitud trajo a mi espíritu una palabra que está en 1 Corintios capítulo 2,
Y quiero leerle esa palabra porque la Biblia habla mucho mejor que nosotros. Primera de Corintios 2, versos 10 y 11 quiero leer. Pero si usted quiere se lee del 10 al 16. Pero quiero enfocarme específicamente en los versos bíblicos del 10 al 11. La palabra del Señor se lee en el nombre de Jesús. Pero Dios dice, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice el verso 11, porque ¿quién de los hombres, haciendo una pregunta, sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció, dice, las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Vuelvo a repetir eso de nuevo. Pero Dios, el verso 10 dice, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y el verso 11 dice, ¿por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas de los hombres? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y aquí hay una palabra que me llama mucho la atención, que es la palabra escudriñar, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña. Y esa palabra escudriña o escudriñar en las Escrituras significa estudiar las Escrituras con atención y diligentemente para comprender su significado y poderlo aplicar. Aun cuando esto está diciendo, es un llamado a una búsqueda de lo que es la verdad. Y cuando tú tienes ese llamado de buscar la verdad y la conoces correctamente, esa verdad trae sabiduría a tu vida y a la mía. Esa palabra significa examinar cuidadosamente. Significa indagar o indaga con atención. Averigua minuciosamente. Cada verso, cada capítulo de la Biblia debe ser desmenuzado. Debemos de ahondar, de profundizar, de escudriñar, es ahondar en las Escrituras. En qué es lo que Dios me está diciendo. ¿Qué es lo que Dios me está hablando? ¿Qué quiere Dios para conmigo? ¿Cuál es su propósito? Debemos de prestar atención a cada detalle, por más mínimo que sea, a las Sagradas Escrituras. Porque mírese una cosa. El apóstol Pablo dice que ¿quién conoció al hombre sino el Espíritu de Dios que habita en el hombre? Es el que conoce. Pero ¿quién conoció a Dios sino el Espíritu mismo que Dios envió para que more o viva en nosotros? Ese mismo Espíritu es el que conoce al Dios Padre y nos lo trae a revelación para que tú y yo podamos conocerlo de la manera que Él quiere que lo conozcamos y en la exactitud que Él quiere que le conozcamos. Es el mismo Espíritu que hoy habita en nosotros y el que nos guía y el que nos dirige a través de las Sagradas Escrituras. Y es ahí donde nosotros debemos de aprender a estudiar las Escrituras. Porque algo que me llama mucho la atención es que el hombre que es natural, según el apóstol Pablo, no puede percibir las cosas que son espirituales. En ese mismo capítulo lo habla. Porque el hombre que es natural, las cosas de Dios no las puede entender. No le son reveladas por cuanto camina en lo natural. Para tú poder entender las Sagradas Escrituras, debe de caminar en lo espiritual. Porque dice específicamente en el verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque estas se han de discernir solamente espiritualmente. De manera que yo te hago un llamado en esta mañana
tarde o noche, como lo quieras ver, en el área donde tú estés. Solo sí le pido que al Espíritu Santo de Dios ministre tu espíritu y esta palabra se vuelva vida en ti. Y que puedas prestar atención en ser un hombre o una mujer agradecido o agradecida para con Dios. Que no te quejes más de la situación en la que estás viviendo, sino que disfrute lo que Dios quiere hacer con tu vida. Porque aquí dijo el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:21, hablando también de lo mismo en cuanto a ser una persona que pueda entender e interpretar la vida del Espíritu. La vida del Espíritu. Dios nos ha revelado la verdadera sabiduría por medio de su Espíritu Santo. Y es aquí donde tú y yo vamos a poner a prueba y vamos a recibir esa prueba para pasarla con A. Porque la vida divina de caminar en santidad, en integridad delante de Dios, es que nosotros debemos de amarle a Él tal como Él es y dejar las cosas que realmente a Él no le agradan. Porque mire una cosa muy sencilla. Nosotros somos seres espirituales y a Dios lo podemos entender solamente espiritualmente. A Dios no lo podemos entender humanamente. En lo natural, no. En lo natural, alegóricamente podemos ver cosas que se asemejen, pero la vida natural es una sombra de la vida espiritual. Nadie puede conocer las cosas de Dios si no son por el Espíritu. El Hijo se hizo uno con el Padre, y el Padre y el Espíritu son uno, y el Espíritu Santo mismo es que nos revela el corazón del Padre. Amén. ¿Qué es uno con el Padre y el Hijo? Y dice que Él se hace uno con nosotros para que podamos entender este misterio, pero es un misterio divino y podemos conocerlo por medio de su palabra, y su palabra en nosotros es la que nos revela el corazón y la mente de Dios. Y esto lo revela ¿quién? El Espíritu Santo. Este es el testimonio más claro tanto para el verdadero Dios y las personas que son distintas del Espíritu Santo. Miren, los apóstoles aún anduvieron y estuvieron con nuestro amado Señor Jesucristo, y ellos pudieron entenderle luego de haber recibido al Espíritu, porque muchas veces nuestro Señor Jesucristo le hablaba y ellos no entendían y no sabían interpretar hasta el momento que el Espíritu Santo le fue dado y ellos pudieron recibir la revelación. Ellos tenían la revelación de las cosas y de estas cosas, pero era evidente la impresión que había en ellos. Y el Espíritu mismo es el que da testimonio a tu espíritu de que estas cosas son verdaderas, de que estas cosas en verdad son para tu bien y para mi bien. El hombre natural muchas veces se cree sabio en su propia opinión, porque el hombre natural es el hombre del mundo, y el hombre natural que es del mundo no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso camina en orgullo, en razonamiento, en pensamientos carnales, en pensamientos que están totalmente opuestos a todo lo que tiene que ver con la espiritualidad. Y es lo más vil, porque este tipo de personas son sensuales, porque este tipo de personas caminan y andan pensando en las cosas carnales. Y los sensuales son aquellos que andan por la vista, por lo que ven. Hay gente que camina por lo que ve. Y ese tipo de personas, dice la Biblia, son sensuales. Porque para poder creer, tienen que ver. Así había un apóstol llamado Tomás. Y Tomás dijo, si no meto mi dedo en tu costado y toco tu mano, no podré creer que eres tú.
Dichoso y bienaventurado aquellos que creen sin ver, que aún viendo, porque estuvieron con Jesús, aún no le creían. Pero hoy en día tú y yo tenemos la evidencia más grande de que Jesucristo resucitó, de que Jesucristo está vivo, de que Él habita en luz inmarcesible y que ahora a través de su Espíritu Santo Él nos ha dejado a nosotros ese Espíritu para que nosotros seamos guiados por Él y que nosotros caminemos en luz. Presta atención a esto, porque una mente santificada, una mente que vive la vida del Espíritu, una mente que cree la palabra con toda certeza, con toda seguridad, es una mente brillante. Y este tipo de mente ve la belleza espiritual en otro y ve la belleza espiritual en lo que Dios está haciendo. Y este tipo de personas que caminan, o de hermanos o de hijos de Dios que caminan, pueden discernir y juzgar acerca de las cosas que son comunes y naturales y no se pierden. Pero el hombre carnal es un extraño a los principios y a los placeres y a las actuaciones y a las cosas que proceden de la vida divina. Solo el hombre espiritual es la persona a quien Dios da el conocimiento de su voluntad. Aquel que es espiritual, Dios le da el conocimiento, Dios se lo regala, Dios se lo revela, Dios le habla, Dios le dice a través de su palabra. Y es precioso cuando usted puede escuchar la voz de Dios. Es precioso cuando usted puede ver la belleza de lo que Dios está haciendo en usted. Cuando Dios empieza a cambiar esos patrones de conducta, esos comportamientos de ese hombre viejo. Y cuando usted empieza a vivir en la vida nueva de hijo. Y cuando usted empieza a caminar y a entender que no es por emociones. Porque, óigame, mis amados hermanos, verdaderamente esto está plagado, las redes sociales están plagadas de gente predicando y enseñando y hablando desde la emoción, desde una emoción, porque no son capaces de discernir y cambiar internamente ellos mismos, y desde una emoción están ministrando a millones de personas que no han sido libres y están ministrando a otros. Personas que simulan tener una relación con el Espíritu Santo. Personas que simulan tener intimidad con el Padre. Pero no están revelando el fruto genuino y verdadero que la palabra de Dios produce y revela y muestra. Y para mí es más que evidente ver la palabra de Dios cuando alguien la habla. Miro cuando la palabra está fluyendo, porque dice que la palabra se acomoda a lo que es espiritual. Cuando usted tiene el conocimiento de la palabra. Y vienen días que son difíciles para la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor está siendo engañada más que nunca. Pero más que nunca es donde nosotros debemos de permanecer, orando e intercediendo, rogando y clamando, para que Dios abra los ojos del entendimiento de aquellas personas, para que aquellas personas no sean engañadas y para que aquellas personas puedan recibir una palabra genuina, una palabra que traiga cambio, una palabra que traiga transformación a su vida, una palabra que se pueda adaptar al tiempo al que esa persona está viviendo o de acuerdo a la necesidad que esa persona está viviendo. Velad y orad. Yo decía, para que no entréis en tentación, a través de un tema que ministraba la semana pasada. De manera que Él lo revela todo por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo es el que revela a tu espíritu y al mío las cosas que provienen de Dios y las que no. Las que son del Padre y las que no. Y algo es que tú te vas a dar cuenta cuando algo viene de Dios, es que ese algo instantáneamente va a traer cambio en tu vida. Va a traer la transformación inmediata.
Cuando algo viene de Dios, tú no vas a juzgar nada, porque fue Él que lo dijo y punto. Porque cuando Dios trae una palabra, Dios trae ese cambio y esa transformación genuina. De manera que aún podemos ver similitudes y multitudes de milagros de lo que nuestro Señor hizo. Cuando Él hablaba era evidente, aún hasta los demonios corrían. Y dice la palabra de Dios que Jesús no hablaba con los demonios. Él los reprendía y le daba una orden y le decía, sal fuera. Porque vivió una vida de oración, vivió una vida en el Espíritu. Y vivir una vida en el Espíritu es vivir consagrado en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón. Todo nuestro ser tiene que estar consagrado por completo para Él. Una persona que vive consagrada para Dios obedece a las Sagradas Escrituras, obedece lo que el Padre dijo y sabe esperar el tiempo de Dios pacientemente. Pacientemente sabe esperar. No se desespera, no vive por emoción, no vive por lo que ve. Hoy más que nunca estamos viendo cantidades de personas que están hablando desde la emoción, desde su interior, y están ministrando heridas. Están ministrando heridas. Y una gente que ministra desde una herida está transmitiendo multitudes de enfermedades. Ministrando lo que siente, lo que tiene. Pero qué hermoso es cuando nos paramos a la brecha, cuando nos mantenemos en la actitud correcta y le decimos a ese Espíritu Santo que sea Él que haga lo que tiene que hacer. Que sea Él que cambie a través de la palabra. Y yo espero que esta palabra sea de edificación para la vida suya, para su familia y para todo aquel que este mensaje pueda llegar. Yo le doy gracias a Dios por esta palabra, porque el que revela aún lo profundo que está en el corazón de Dios es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo conoce a Dios tal como Él es, y Él es el que lo revela a través de las Escrituras. ¿Quién conoció al hombre? El Espíritu de Dios que está en el hombre. Por eso el Espíritu de Dios trae cambio a nuestras vidas y debemos decir, sí Señor, quiero cambiar. Sí Señor, quiero ser transformado. Sí Señor, voy a escudriñar tu palabra. Sí Señor, quiero minuciosamente estudiar, saber quién tú eres, cómo habla. Porque hermano, Dios habla. Dios habla claro, preciso y conciso. Y cuidado y ojo, porque mire, no hay una muestra más evidente de que el infierno se está gestionando y está saliendo de la boca de muchos hombres y mujeres que se están manifestando y están enseñando a Cristo. Responsablemente lo digo. Hay que tener cuidado. ¿Por qué pereció el pueblo de Dios? Por falta de conocimiento. Y aquel que no se educa, aquel que no se prepara, hermano, no quiere decir que Dios no esté en él. No quiere decir que Dios no ministre. Pero al que Dios llama, dice la Biblia que Dios lo prepara, que Dios lo capacita. Pero aquel que Dios llama tiene que prepararse. Tiene que prepararse. Y es evidente que cada vez que usted va a las Escrituras, por no estudiar las Escrituras o por no buscar e indagar de la manera correcta, usted no puede avanzar ni 2 pasos hacia adelante. Y este verso, Pablo, un hombre que conocía, un hombre que era muy conocedor, en conclusión, concluyendo aquí, volviendo a 1 Corintios capítulo 2, verso 10. Oiga lo que le dice, se lo voy a leer de nuevo, 1 Corintios, para que ustedes vean lo que dice, porque se lo leí al principio, pero en el 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Cuánta gente que no escudriña las Sagradas Escrituras? Pero sí escudriñamos
pleito, chisme, contienda, queremos saber de todo, queremos indagar. Mire, ¿y tú supiste? ¿Y qué pasó? Dime más, déjame saber. Y todo lo indagan y buscan y escudriñan cualquier otra cosa. Pero cuando se trata de las Sagradas Escrituras, hermano, para escudriñar las Sagradas Escrituras, te voy a dar un código. Hay que estar muerto. Porque cuando tú escudriñas las Escrituras, dijo Jesucristo, parece que encuentro la vida eterna. Escudriñate las Escrituras. Y cuando tú escudriñes las Escrituras, te va a encontrar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que se revela la única esencia que Dios quiere que tú conozcas quién es Él. Y las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento, revelaban al Cristo de la gloria. Moisés, Samuel, todos estos hombres de Dios manifestaron lo que iba a ser evidente en el Nuevo. Y aún estando en el Viejo, en el Antiguo Testamento, vieron lo que Dios estaba mostrando desde el inicio de la creación, que era revelarnos el propósito de su Hijo. Y el propósito de su Hijo traía un plan. Y ese plan fue diseñado para ti y para mí, para que tú y yo hoy pudiéramos ser la impresión del Padre. La impresión. Para que hoy, después que nos convirtiéramos en esa impresión, en esa imagen, pudiéramos ser la expresión verdadera de quién es Él. A través de su palabra, nosotros podemos revelar y expresar lo que hemos recibido del Padre. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te guíe. Nos vemos en un momento, en otra entrega más, donde estaremos compartiendo esta palabra. Así que el Señor siga estableciendo y afirmando tu vida, que el Señor siga guardándote y que el Señor siga llevándote por buen camino. Oro para que el Padre en esta mañana, Padre, gracias te doy por esta palabra. Gracias por aquellos que van a escuchar y ver esta palabra. Señor, mira, en el nombre de Jesús, yo oro para que la luz del Evangelio de Jesucristo le resplandezca a aquellos y a aquellas que aún no te conocen. Que en espíritu y en verdad puedan recibir esta palabra y que esta palabra pueda ser afirmada en el corazón de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor. En el nombre de Jesús oro para que tú te reveles, Señor. Para que tú te reveles, ya sea a través de sueños, ya sea a través de una alabanza, ya sea a través de una adoración, ya sea a través de una predicación, ya sea a través de la lectura de tu palabra, pero que escudriñen tu palabra, que te conozcan a ti, Señor, que puedan conocerte a través de las Sagradas Escrituras y que te puedan hallar, Señor, de la misma manera que te hemos buscado, Padre. En el nombre de Jesús, yo bendigo las vidas de aquellos y de aquellas que van a ver este video. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si este video ha sido de edificación para tu vida, compártelo con otras personas. Compártelo con aquellos que necesitan ver y conocer que Jesucristo se revela a través del Espíritu Santo. Que Jesucristo trae revelación a la vida tuya y a la mía por medio del Espíritu de Dios. Así que te bendigo, Dios te guarde.